Radio Nacional Argentina presenta Archivo Nacional. La construcción del presente tiene sus cimientos en el pasado. Archivo Nacional. Las voces del ayer hablándonos del hoy. Archivo Nacional. Con Fernando Piana y Gustavo Campana. Por la Radio Pública. Bienvenida a toda la gente de Radio Nacional, de norte a sur y de este a oeste de la República Argentina, para compartir estos 60 minutos de radio, que no son más que un viaje al futuro, aunque estemos metiendo mano en el archivo para intentar explicar cada historia desde su kilómetro cero. Señor Piana, ¿cómo anda? ¿Cómo te va, Gustavo? Bien, ¿Todo muy bien? bien, muy bien. Bueno, este programa también está hecho bien variopinto como todos nuestros programas, y va a haber política, poesía, mucho de todo, sintetizado en esto. Primero le robó a los argentinos el derecho a trabajar, luego el derecho a comer, el derecho a estudiar, el derecho a la esperanza. Ahora vino por el último de los derechos ciudadanos que quedaba en pie, votar. Querido y remoto muchacho, me pedís consejos, pero no te los puedo dar. Hace 30 años que vengo diciendo las mismas cosas, cambian los pecadores, pero los pecados no. Silvina, aparte de ser mayor, representaba toda una serie de cosas que a Alejandra le fascinaban. El personal del Colón no debe moverse de su lugar y lo siguen trasladando. Archivo Nacional. Después de diciembre de 2001, después de haber tocado fondo, después de haber terminado con un 25-26% de desocupación y un 53% de argentinos debajo de la línea de pobreza, la convertibilidad se despedía de la mano del último capítulo de Cavallo como ministro de Economía, la bancarización de nuestro bolsillo en lo cotidiano, etcétera, 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 etcétera. Había que refundar al país de alguna manera, ¿no? Ese país que había vivido por segunda vez, después de la Plata Dulce y la tablita de Martínez de Hoz, pendiente de las importaciones y con el pulmotor del endeudamiento externo. Y había que volver a armarlo directamente, era empezar de nuevo, volver a entender que de la mano de la sustitución de importaciones y del salario como principal motorizador de nuestra economía, se podía salir. Y viene una elección rara, muy fragmentada, con muchos candidatos de poco peso, aún la presencia de Carlos Menem después de 2 presidencias era una presencia que había perdido casi 20 puntos. Elección rara aquella, ¿no? Sí, además, vos viste cómo es la mitología según Roland Barthes, esto que este semiólogo francés que, en síntesis, digamos, económicamente decía que había como una extracción en el mito literario, había como una extracción de un concepto que tapaba el resto del bosque de conceptos, ¿no? Cuando se decía que se vayan todos, que era una construcción más mediática que de reclamo real, me parece que el después de esas elecciones era que vengan algunos, más que se vayan todos. Porque como bien vos decís, hay una crisis de representatividad, pero hubo 5 candidatos al 20% más o menos, de los cuales quedaron los 2 que ya sabemos, el que fuera después presidente Néstor Kirchner y el renunciante a la segunda vuelta Carlos Menem. Me parece un escenario muy interesante, ¿no?, para analizar con la lupa del tiempo desde ahora, porque en ese momento no lo podíamos ver tan bien. Algunos no lo conocían bien a Kirchner, otros conocían demasiado bien a Menem, entonces era lo viejo en términos de política efectiva del presidente y lo que estaba por venir. No importa lo que había atrás, ¿no? Porque después el pasado se borró con buenas obras, ¿no? Pero me parece interesante esto de que vengan algunos, porque era la necesidad que había en ese momento. Eso se puede decir ahora también, ¿no? Después del partido jugado y una cantidad de expresiones populares posteriores en términos de elección y de números de elección. Es muy interesante recordar ese momento en 3 o 4 audios, ¿no? Y otros 2 datos que son fundamentales. Primero, el perfume del fin de época del dualdismo de transición, que es Costec y Santillán, ¿no? Como un dato que
es inexorable e ineludible para hablar de elecciones a finales de abril del año 2003. Y después hay otro elemento a tener muy, muy presente, muy en cuenta, y tiene que ver con esto de el vacío de legitimidad que intentó Carlos Menem no presentándose a la segunda vuelta, porque ahí hay una falta de compromiso con el sistema. Si yo me voy, bueno, voy a hacer que este tipo asuma con un porcentaje de votos casi similar o un par de puntos inferior a la cantidad de desocupados. ¿Y cómo va a gobernar? Sí, y para ahí tal vez se puede interpretar como, bueno, esto está tan terminado que ni me presento. Ante las circunstancias que son de público y notorio para los argentinos. Palabra de Néstor Kirchner respondiendo a la renuncia de Menem a la segunda vuelta electoral. Y de lamentable conocimiento para el resto del mundo, creo necesario dirigirme a mis conciudadanos. En el día de ayer hemos vivido una de las jornadas más oprobiosas y bochornosas de las que se tenga memoria. Un país en vilo, sus instituciones democráticas hackeadas. No es la primera vez que esto ocurre en nuestro país. Mi generación y la historia recuerdan otros golpes a la democracia, pero lo inédito e insólito por su gravedad y profundidad es que en esta oportunidad el intento proviene de un expresidente constitucional que al no poder lograr ser reelecto por tercera vez tira del mantel sin importarle los daños. Dispara sobre las instituciones de la República con la misma violencia de su discurso y con la misma impunidad de su gestión. En rigor de verdad, no deberíamos sorprendernos ante tal actitud. Primero le robó a los argentinos el derecho a trabajar, luego el derecho a comer, el derecho a estudiar, el derecho a la esperanza. Ahora vino por el último de los derechos ciudadanos que quedaba en pie, votar. Es nuestra tarea de anunciar el gabinete que nos va a acompañar en la gestión que comienza el 25 de mayo. Néstor Kirchner, como presidente electo, anuncia su gabinete en conferencia de prensa. Se me ha respetado plenamente la decisión como presidente de designar este gabinete y así va a ser siempre. Yo soy el presidente de los argentinos. Y como tal, voy a honrar a los argentinos ejerciendo con las calidades que merece ser uno presidente, tomando las decisiones que tengo que tomar. Lo que tampoco me va a llevar a encerrarme en posiciones el día de mañana ante decisiones que por allí merezcan debate y consenso más profundo con todos los argentinos, de hacerlo. Porque tampoco va a indignificar mi gestión conversar, consensuar y escuchar. Ni un extremo ni el otro, pero en la formación del gabinete ha sido una decisión absolutamente personal, luego compartida con el vicepresidente, y bueno, y ahora estoy compartiendo con ustedes y ustedes la están transmitiendo al pueblo argentino. Las voces no tienen vencimiento. Archivo Nacional. Generalmente cuando recordamos a Tato somos un poco injustos con la otra mitad del personaje, ¿no? Porque por supuesto que nos quedamos con el envase, con su actuación, con el frac, con la peluca, con los anteojos, con el habano, y a veces nos olvidamos de todos los tipos que le dieron letra a Tato durante 30 años de televisión en la República Argentina, tipos que han completado esa enorme estatua que hoy representa a Tato como la voz que desde el humor, la ironía y todos los condimentos que tenía su personaje, me parece que le dieron algo así como una cuota de análisis muy distinto a través de la televisión argentina a ese país de las democracias débiles, de Frondizi, de Ilia, de los golpes militares continuos, y después de la dictadura y de la democracia que nace a partir del 10 de diciembre de 1983. Pero si tenemos que hablar del actor, del tipo que metía el envase, y estamos hablando de un gigante. Sí, un gigante. A mí siempre me llama la atención lo mismo de Tato Bores,
no como lobo solitario, sino como parte de un humor, o parte de una forma de hacer política, porque humor viene de humus, de humillar, sí, de poner la cara en contra del piso y criticar a los poderosos. El humor es en función de criticar a un poderoso. Y me parece que el mismo Tato Bores, la revista Humor y algunas otras expresiones musicales de la época, principalmente la última dictadura militar, lograron criticar sin que los otros, los poderosos, lo pudiesen entender en toda su dimensión. Es decir, poder guiñarte el ojo cuando no se podía guiñar el ojo ni siquiera. Es decir, mirarte en televisión y decirte, mirá, me estoy riendo en tu cara, ¿sí? Aún siendo una cuestión muy ancha, muy amplia y por ahí poco dirigida políticamente, pero me parece que lo que hay que rescatar principalmente para mí, ¿no? Lo de Tato Bores es esto, es poder criticar en la cara al poderoso sin que el poderoso se diera cuenta en toda su dimensión. Tenemos la suerte de ser compañeros en la radio pública de Santiago Varela, claro, uno de los libretistas más importantes de la última etapa de Tato, ¿no? Esencialmente él se encargaba de sus monólogos y es encargarse del nudo, claro, prácticamente, del núcleo duro de lo que eran los programas de Tato. Y él solía plantear que hay un respeto por el autor tan grande en Tato, que Tato dijo a través de ellos cosas que jamás hubiera dicho si no estaba escrito en el libreto. Y eso también tiene que ver con el respeto del actor para estos personajes. Te invito a escuchar un audio muy particular que también lo tiene a Santiago como protagonista. Nos cuenta qué fue lo que pasó en el backstage de la visita de Luis Barrionuevo a comer los fideos con Tato. Es muy particular, porque va a aparecer Carnaghi. Claro. Va a saludar a su Dios. Si Carnaghi era el corrupto del programa, ahí estaba Dios. ¿Querés saber qué pasó al otro día? A ver. Carnaghi era el corrupto por excelencia. Y le fue a rendir culto. Ahí en cámara. Claro. Ahí en cámara. Y se arrodilló y le decía maestro. Se arrodilló y le decía maestro, maestro. ¿Y qué pasó después? Y Barrionuevo estaba chocho. Y al día siguiente, Santiago Varela llamó a la producción, que a toda la gente que lo había visto, amiga de él, le había encantado y pedía el tape. Que la realidad supera la ficción. La realidad supera la ficción, sí. Carnaghi estuvo espléndido, como qué lindo, maestro. Qué lindo momento. Maestro, le decía maestro. Carnaghi. Yo dije que había que dejar de robar por 2 años. Ya pasaron 2 años, Carnaghi. ¿Qué haces? Un audio de 1993. Tato hablando con Cacho Fontana aquí en la radio pública en un momento muy especial de su carrera, Fernando, porque el hombre comenzaba en Telefe y yo no sé si él lo sabía, supongo que no, pero era su última etapa, y esa última etapa generaba que solamente una vez por mes lo ibas a tener en pantalla, en ese Good Show tan particular, donde ya sus hijos tomaban casi el 100% del control, claro, y Sebastián. Y se buscaba a Charlie para la cortina de apertura, en ese juego que hacían con la tapa de Sgt. Peppers de los Beatles, y Tato saludando a Gandhi, a todos los personajes del siglo XX con los que se imaginaron sus hijos que Tato podría haberse encontrado. No era la primera vez que recurrían a Charlie, ¿no? Porque Tato en La Vereda del Sol respondía a aquel tema de Cerú, pero en este caso era por primera vez pedir por encargo, nada más y nada menos que a Charly García, una letra para comenzar el programa. Y además precursor de formatos, ¿no? Porque uno cuando dice ahora, en los años 2000, el stand-up, el hombre sin llamarle stand-up hacía de eso casi un juego maradoniano en ese sentido, ¿no? Tato Bores, buen día. ¿Qué hace, Cachito? ¿Cómo te va, querido? ¿Cómo estás? ¿Ya corriste? Ya casi, ya vengo, ya estoy pronto para iniciar la jornada. La jornada, bueno, estamos cerca de los cumple, ¿no? Ah, sí, el 27 de abril. ¿Sabés qué No me pregunté de cuánto, porque no te lo voy a decir. No, pero yo, ¿sabes qué recuerdo cuando cumpliste 50? No, Cacho. No, pero no digo el año, no digo el año. No digo el año. Cuando cumpliste 50, me dijiste una frase
que siempre recuerdo. Mira, dice Cacho, a partir de este momento, todos los días serán domingo para mí. Así es, así es. ¿Y cómo esa idea pudo llevarse adelante? ¿La llevaste adelante esa Sí, idea? lo único sentís? que no morfo como si fuera domingo. Ajá. Porque si no estaría rodando como una bola. Pero sí, trato de disfrutar cada día porque se rajan como locos. Los chicos, ¿no? Y los días. Los días y los chicos. ¿Para quién le voy a contar? Uh-huh. Y bueno, pero se huyen, pero bien. Va bien, fenómeno, sí. Mientras siga así, no, 20, 25 años más no hay tan fenómeno. Bueno, porque además los años se van cumpliendo naturalmente, pero uno va cumpliendo diferentes etapas que uno no las pensó. Por supuesto, pero lo que pasa que... Mirá, yo honestamente te voy a decir, lo que fue, de acá para adelante me gusta, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, veremos cómo sigue. ¿Y cómo sigue tu tema, tu conversado tema, en este caso profesional? No, bueno, yo me mudé a Telefe, ya salió hoy en las gacetillas oficialmente hace rato, que yo, mira, más o menos calcula que esto estaba ya terminado en enero, estaba terminado esta historia. Lo que pasa es que yo soy un tipo que no... como hasta que no pongo la firma y hasta que no me gusta... ¿Sabés qué? Me gusta hacerlo, cuando trabajo me gusta hacerlo bien. Lo demás es para mí, a esta altura de mi vida, cartón pintado, no... Soy de bajo perfil, ¿no? ¿Te das cuenta? Sí, sí. No hago bandera de nada. Prefiero ahora, me entra el miedo como siempre, quiero hacer un gran programa, y que la gente le guste, eso es la finalidad, ¿te das cuenta? Entonces, ahí sí me siento bien cuando ya la cosa está consumada y bien. Claro. Amenazar con que va a estar bien no me es suficiente. ¿Te das cuenta? Tato Bores con Jorge Cacho Fontana, del 13 de abril de 1993. Bueno, yo conociendo un poco la trayectoria, la forma de pensar, la responsabilidad que Tato ha puesto siempre en su trabajo, sabemos que cada año comienza su trabajo. Cada año comienza él a luchar de nuevo como el primer día, tratando, bueno, de hacer algo de lo más difícil en una carrera, que es el mantener un nombre, mantener una vigencia, mantener una situación bien ganada con una audiencia que naturalmente lo espera. No, seguro, eso sí, y además no defraudar a esa audiencia, porque no bartolearlo, ¿te das cuenta, Cacho? Acá estamos trabajando, yo no tanto, sino Sebastián y su gente, se están laburando como locos desde los primeros días de febrero, maquinando cosas, y realmente imagínate que lo único que yo siempre no puedo cambiar es hacer un monólogo, lo voy a hacer siempre, ¿no? Claro. Pero bueno, esto es parte de la cosa. Lo que pasa es que voy a buscar la manera de hacerlo diferente, no sé, cabeza abajo, una cosa así. Bueno, hoy martes 13, ¿cómo te fue en el 13? Va, excelente, 19 años estuve ahí. 19 años me fue excelentemente bien, a diferencias de comerciales, tomas y dacas, conveniencias y no conveniencias y a otra cosa. Muy bien, y entonces en Telefe no hay todavía ni el día. No, todo esto todavía no lo sé, porque no es por ocultar nada, sino que realmente no lo sabemos bien, no lo tengo claro. Esto está tratándolo Sebastián con Gustavo, y bien como se elige el día, porque como el domingo no puedo ir, porque está Marcelo Tinelli y el Gordo Mesa hasta las 8, me habían hablado de las 8 en un principio, pero no, para mí me gusta mi clientela es un poco más tarde, ¿no? Y de domingo. Claro, entonces estamos viendo cómo lo vamos a ubicar, por eso no adelanto porque no sé nada. Bueno, ¿qué tal Punta del Este? ¿Bien? Bueno, ¿para qué le voy a decir, Cacho? Estuve allá... ¿La casa cada vez más grande? ¿La sigue ampliando? No, la casa la voy a vender esta. ¿Ah, sí? Sí, me voy a hacer otra. Ajá. Bueno, esa casa es histórica, ¿eh? Ah, sí, es histórica, sí, la Madurina. ¿Qué te parece? Ya habremos comido fideos. ¿Cómo está Berta, tu gente? ¿Bien? Todo ¿Los chicos? Bien, todo bien. ¿Los chicos? ¿Qué chicos, no? Los chicos también. Tu hija está fantástica, la veo por televisión. Ah, está linda, Marina, ¿viste? Muy linda, muy linda. Sí, está fenómeno por televisión. Muy parecida a la mamá, ¿no?
está haciendo lindo trabajito, sale muy bien, sale muy espontánea, sale muy linda. Parecida a Berta, ¿no? Muy parecida, sí. Sí. Muy parecida, así que esperemos que la nena haga carrera. Bueno, hizo carrera la nena, hizo carrera el nene, hizo carrera el otro nene, El otro vive hizo allá, carrera el ¿no? nene mayor. Sí, todo está en fenómeno. Todo está en fenómeno. Bueno, hablar con vos es hablar con el optimismo, un hecho altamente positivo. Espero verte algún día. Con mucho gusto. O tomar un... Vamos, voy a ir a ver el coso del espectáculo, te voy a encontrar allá en lo del amigo común. Ah, bueno. Bueno, cómo no. Bueno, querido, un gran abrazo, Tato. Gracias por llamarme. No, un beso grande. Gracias. Chau, querido. Yo quiero darte un lugar, yo te voy a rescatar. Yo te voy a transportar desde las sombras a mi corazón. Sos parte de mi historia. Tu luz me va a iluminar, aunque hagan polvo con tu obra. Tu luz me va a iluminar, ya no te quiero dejar. Yo te voy a transportar desde las sombras a mi corazón. Yo no te quiero dejar, yo no te voy a olvidar. Yo no te voy a olvidar, yo no te voy a dejar. Lo que pasó ayer tiene su continuidad hoy. Archivo Nacional. Ellos ya hablaron, hoy los escuchamos. Archivo Nacional. Cuántos claroscuros en la vida de Ernesto Sábato, ¿no? En el hombre público, en el físico, en el literario, qué sé yo, hay tanto para descubrir o para redescubrir en Sábato, que si uno tiene que ordenar su línea de tiempo, arrancará por ese que daba clases de física en la Universidad de La Plata, ese que un buen día, según cuenta él mismo, en Antes del Fin, que es una especie de autobiografía urgente que él hace antes de ella entrar en un cono de sombras en función de muchos problemas de salud. Él cuenta que lo más granado de la física argentina le va a pedir que reflexione, que no se entregue a la literatura, y entonces se irá a una casa de Córdoba donde no hay luz, donde no hay gas, donde no hay nada, para aislarse, repensar su vida. En Antes del Fin cuenta que en ese momento él, Matilde y su hijo más grande
aparece un médico rosarino que está de viaje por América Latina y será el Che Guevara el que estará unos días en esa casa, etcétera, etcétera, etcétera. Eso dará lugar al nacimiento del sábado literario, que también está plagado de oscuridad, Sí. de momentos muy extraños. Sí, yo siempre tengo un debate interno, como lo tiene toda la sociedad, imagino, con Ernesto Sábato, sobre sus posiciones. Digo, está recontradicho su reunión con Jorge Rafael Videla, está recontradicho su refractaria posición al peronismo o a las fuerzas populares en términos de hacia dónde van las fuerzas populares, pero también hay que decir su militancia en la izquierda temprana, su militancia por la reforma universitaria, su compromiso con la vida también, ¿por qué no?, en el sentido de la búsqueda de desaparecidos. Me parece que Ernesto Sábato en ese sentido concita la sociedad argentina del siglo XX, es decir, esos tironeos, esas tensiones que había entre peronistas y antiperonistas, entre lo popular y lo selecto, entre lo popular y lo individual. Me parece que es interesante revisitar a Sábato desde ese lugar, ¿no? Porque si no terminamos cortando o nos terminamos perdiendo un tipo que escribía bien, básicamente, que un tipo que aportó lo suyo a la cultura argentina. Lo mismo discutimos siempre con Borges, ¿no? Con Borges pasa la misma cuestión. Tal vez algunos veneran más a Borges por cuestiones lógicas que a Sábato en términos literarios, pero me parece que nos perderíamos de una parte incluso hasta negativa de asumir como argentinos a un Sábato o a un Borges, ¿no? De esa reunión con Videla hay un dato que no hay que olvidar y que generalmente no se subraya tanto. Hacía 2 semanas, es un almuerzo, ¿no?, donde no están solamente Borges y Sábato, donde está Ratti, que era el presidente de la SADE, y el padre Castellani. Y hacía 2 semanas que había desaparecido Haroldo Conti. Claro. Y el único que pide por Conti es Castellani. Y ahí está Borges y ahí está Sábato. Sí. Y el único que Sí. pide mano a mano con Videla es Castellani por la vida de Conti. Y ese es el dato que por ahí tenemos que tener más en cuenta para entender esa reunión a través de sus palabras y también a través de sus silencios. No es poca cosa lo que se cayó en esa reunión. Querido y remoto muchacho, Ernesto Sábato lee Querido y remoto muchacho. me pedís consejos, pero no te los puedo dar en una simple carta, ni siquiera con las ideas de mis ensayos, que no corresponden tanto a lo que verdaderamente soy, sino a lo que querría ser, si no estuviera encarnado en esta carroña podrida o a punto de podrirse que es mi cuerpo. No te puedo ayudar con esas solas ideas, bamboleantes en el tumulto de mis ficciones, como esas boyas ancladas en la costa, sacudidas por la furia de la tempestad. Más bien, podría ayudarte, quizá lo he hecho, con esa mezcla de ideas, con fantasmas vociferantes o silenciosos que salieron de mi interior en las novelas, que se odian o se aman, se apoyan o se destruyen, apoyándome y destruyéndome a mí mismo. No rehuyo darte la mano que desde tan lejos me pedís, pero lo que puedo decirte en una carta vale muy poco. A veces, menos que lo que podría animarte con una mirada, con un café que tomáramos juntos, con alguna caminata en este laberinto de Buenos Aires. Realizada la revolución física, material, pasados los momentos de euforia, nos enfrentamos con el porvenir del país. Un audio de 1956 de Ernesto Sábato sobre la libertad de prensa. Ese porvenir lo debemos acometer desde varios puntos de vista, el económico, el social, que nos llevan al planteo federal como única solución, y sobre el que yo no voy a redundar porque ya los conceptos han sido bastante claros. Pero todo eso me parece inútil si antes y fundamentalmente no comprendemos que hay una clave para separar el régimen de vida pasada del que queremos que se viva hoy. Esa clave es la clave de la persona humana y de sus fueros inviolables y de su libertad. Yo lamento muchísimo ser un poco un aguafiestas, pero debo decir
que hemos llegado al punto en que debe ser denunciada en esta tribuna y en cualquiera otra tribuna que se me ponga a mano. Que no tenemos libertad de prensa. Que acaba de ser exigida la renuncia de un director de una revista popular por haber planteado el problema de las torturas. Yo me pregunto esto. Esto es un problema no ya político, no ya económico, sino es un problema ético que creíamos que nos diferenciaba capital, radicalmente, esencialmente del régimen pasado. ¿Hay que defender a las torturas o hay que ocultarlas? Ese es el dilema. A mí me gusta, yo no sé si yo lo defiendo a Sábato en función del tema prólogo de la CONADEP, del nunca más, para ser más exactos, pero siempre quiero ser fiel a lo que fija la letra de ese prólogo. ¿Te acordás lo que pasó hace 2 o 3 años a través de una nota en Radio Mitre? Aparece Fernández Mejide diciendo este gobierno le robó la firma a través de lo que era una nueva edición de Udeva, nunca más. Bueno, a esto se pliega Magdalena. El hijo de Sábato dice, la verdad que no sé. Y cuando uno va a la primera edición del Nunca Más del año 85, descubre 2 cosas. La primera es que el prólogo no tiene firma. Pero la segunda es terrible. Sábato, cuando le entrega en nombre de la CONADEP a Raúl Alfonsín todas esas carpetas donde estaba la denuncia madre del juicio a las juntas, lee una especie de texto que él entiende tiene que ser público a través de la cadena de radiodifusión. Cuando vos vas al prólogo del Nunca Más, esas palabras se respetan una por una en la segunda mitad del prólogo. Pero el prólogo tiene una primera mitad. En la segunda mitad se intenta derribar la teoría de los 2 demonios. Pero la primera mitad, que es la que alguien le agrega, es la teoría de los 2 demonios, como ni siquiera Videla se hubiera animado a escribir. Sí, igual vos sabés que en ese momento era otro el contexto. Hace unos programas también estuvimos viendo el 85, que fue un año tremendo. Entre el 85 y el 87 para la órbita de derechos humanos fue tremendo. Desde los juicios a las juntas hasta las rebeliones militares, que eran una suerte de condicionamiento filogolpista. Vos escuchás también a Raúl Alfonsín, lo hemos escuchado en el programa, y también se huele la teoría de los 2 demonios siempre. En algunos un poquito más adelante que en los otros. Creo que después de 20, 30 años de trasegar con derechos humanos, los mismos organismos imponen la agenda no pensar en la teoría de los demonios. Pero en ese momento, y con esto no estoy eximiendo absolutamente a nadie, lo que se dijo, pero me parece que cuajaba muchísimo más en el escenario político del 85 hablar de ciertos 2 demonios o de 1 demonio y medio, para ser un poco más justo, que hoy, del cual se saben una cantidad de cosas, de juicios, etcétera, más allá de que Sábato y Alfonsín sabían absolutamente todo lo que había pasado, ¿no? En nombre de la seguridad nacional, miles y miles de seres humanos, generalmente jóvenes y hasta adolescentes, pasaron a integrar una categoría tétrica y fantasmal, la de los desaparecidos. Palabra, triste privilegio argentino, que hoy se escribe en castellano en toda la prensa del mundo. Ernesto Sábato, 20 de septiembre de 1984, y la entrega del informe Nunca Más a Raúl Alfonsín. Arrebatados por la fuerza, dejaron de tener presencia civil. ¿Quiénes exactamente los había secuestrado? ¿Por qué? ¿Dónde estaban? No se tenía respuesta precisa a estos interrogantes. Las autoridades no habían oído hablar jamás de ellos, las cárceles no los tenían en sus celdas, la justicia los desconocía y los habeas corpus solo tenían por contestación el silencio. En torno de ellos crecía un ominoso silencio. Nunca un secuestrador arrestado, jamás un lugar de detención clandestino individualizado, nunca la noticia de una sanción a los culpables de los delitos. Así transcurrían días, semanas, meses, años de incertidumbre y dolor de padres, madres e hijos, todos pendientes de rumores, debatiéndose entre desesperadas expectativas, de gestiones innumerables e inútiles,
de ruegos influyentes a oficiales de alguna fuerza armada que alguien les recomendaba, a obispos y capellanes, a comisarios. La respuesta era siempre negativa. En cuanto a la sociedad, iba arraigándose la idea de la desprotección, el oscuro temor de que cualquiera, por inocente que fuese, podía caer en aquella infinita casa de brujas, apoderándose de unos el miedo sobrecogedor y de otros una tendencia consciente e inconsciente a justificar el horror. Por algo será, se murmuraba en voz baja, como queriendo así propiciar a los terribles e inescrutables dioses, mirando como apestados a los hijos o pares del desaparecido. Lo que pasó ayer tiene su continuidad hoy. Archivo Nacional. Tomando como base de este segmento al 27 de abril de 1857 y a la inauguración del Colón, pero el viejo Colón, ¿no? El que estaba enfrente de la Plaza de Mayo, en el espacio que hoy ocupa el Banco de la Nación Argentina, vamos a hablar un poco de este lugar que es templo de la música popular italiana y que aquí es la casa de la élite porteña, ¿no? Porque esto fue lo que le pasó a muchos inmigrantes que llegaban entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que preguntaban dónde había ópera. Ahí. Pero ahí no puedo entrar. ¿Y cómo no puedo entrar si esa es la casa de la música que me identifica? Pero acá se entiende poniendo patas para arriba esa condición cultural que cultiva Italia y que acá es apropiada por la aristocracia. Sí, sí, y además con otras músicas, como las cantatas napolitanas, que no tuvieron lugar en lo que se dice ahora mainstream de la música, ¿no? Y quedaron desperdigadas y muchas veces en letra muerta en el circuito cultural argentino que tanto tiene de la música italiana en sus genes, ¿no? Claro. Si hablamos en tiempos radiales del Teatro Colón, y ya nos vamos a ir al destrozo que hizo Mauricio Macri en el último capítulo de la remodelación del Colón, donde, podríamos decir, si había que reemplazar esta copa de cristal, lo hizo por una nueva, pero de plástico, a la hora de entender qué fue lo que hizo con el sonido, qué fue lo que hizo con el escenario de entrenamiento del ballet, etcétera, etcétera, etcétera. Si hablamos en tiempos radiales del Colón, habrá que recordar a Radio Ciudad, a Radio Municipal, como una radio creada por inspiración de Regina Pacini, esposa de Alvear, cantante lírica ella, como una radio destinada a poder escuchar al Teatro Colón, ¿no? A poder, a través de esa amplitud de banda que tenía, poder decir que se había creado la FM en tiempos de la M. Estoy diciendo grandilocuente en el ejemplo, pero era el formato que se había encontrado y fue una resolución tan práctica como efectiva para que el sonido fuera sonido Colón, ¿no? De alguna manera a través de la onda de AM. Cuando llegó el tiempo de la reforma, el viejo estudio de Radio Municipal, viejísimo, te diría, una pieza de museo que habría que haber preservado, aunque sea por la historia que guardaba, estaba detrás del palco de las viudas. El palco de las viudas era el lugar donde iban las mujeres solas. Vos no las veías desde la platea. Y como era realmente algo socialmente, qué sé yo, jodido que una mujer vaya sola al teatro, las escondían. Bueno, detrás de ese palco de las viudas estaba el estudio de Radio Municipal, que fruto de la reforma lo destrozaron. No entendían para qué un palco allí, para qué un estudio de radio, y lo destrozaron. Vamos a escuchar a José Piazza, delegado del Colón, a ver qué dejó todo esto. Piazza, se movilizan nuevamente los trabajadores del Teatro Colón, cuénteme. Bueno, un poco le cuento. El Ejecutivo porteño hace caso omiso a los fallos judiciales, porque tenemos un fallo favorable que el personal del Teatro Colón no debe moverse de su lugar y lo siguen trasladando. Tenemos 300 traslados, 91 cambio de ministerio y otros tantos sin tarea fija, lo que significa que si lo van a mandar a un lugar no tiene tarea fija, corre el peligro de quedarse sin trabajo. Pero también queremos hacer la denuncia de lo que aparte de Iglesia de Colón, que lo que está haciendo el gobierno más bien es una provocación a todos los trabajadores del Teatro Colón, cuando dice que la restauración que se está haciendo cuando es una reestructuración, no es una restauración.
porque ellos hablan de los que están haciendo en el Salón Dorado, en la sala principal, pero no hablan de los camarines que han tirado abajo todos los camarines y ponen sala de estar o bares como para que, digamos, teatro shopping, ponen bares. Quiere decir que la finalidad del Ejecutivo porteño es tercerizar el teatro, además de tercerizarlo, implementar los negocios privados con fondos públicos, y para eso necesita desplazamiento de todo el personal que ya le mencioné. Estamos en el Teatro Colón de la ciudad de Buenos Aires, uno de los más grandes coliseos del mundo entero. Están ustedes viendo precisamente la cúpula de la sala del Teatro Colón. Tiene un diámetro de 7 metros y lucen 700 lamparitas en ese lugar, en esa araña que estamos viendo. A su alrededor, en la cúpula, originalmente había obras del artista Marcel Jambot. Se deterioró en la década del 30 aproximadamente, y luego, recién en 1966, y desde entonces, se luce la cúpula pintada por Raúl Soldi. 51 figuras de inspiración musical. En este lugar, en este importantísimo coliseo, es donde el mundo de la cultura está esperando la llegada de quien ya ven ustedes en pantalla, en el Papa Móvil, de Juan Pablo II. El Papa Juan Pablo II, el 12 de abril de 1987, hablando a los representantes de la cultura en el Teatro Colón. El padre Carlos Gali y quien les habla, Víctor Sueiro, transmitiremos todo lo que aquí va a ocurrir a partir de este momento. Carlos, está llegando el Papa en este momento. Vemos al Papa Juan Pablo II acercándose en el ya conocido Papa Móvil y disponiéndose a descender en frente a las escalinatas de entrada de nuestro Teatro Colón. Este es uno de los encuentros que más especialmente ha querido tener Juan Pablo II en su visita pastoral a la Argentina, luego de encontrarse con los miembros de la comunidad política, luego de encontrarse con los miembros de las fuerzas del trabajo y del empresariado, luego de encontrarse con los hijos de la inmigración y con la inmensa multitud de jóvenes anoche en la 9 de julio, el Papa ha querido encontrarse también aquí con los miembros representantes del mundo de la cultura. El fin de la cultura es dar al hombre una perfección, una expansión de sus potencialidades naturales. Es cultura aquello que impulsa al hombre a respetar más a sus semejantes, a ocupar mejor su tiempo libre, a trabajar con sentido más humano, a gozar de la belleza y amar a su creador. Estás escuchando Eva Inmortal, orquesta y coro del Teatro Colón. Archivo Nacional. Siempre para terminar de entender qué pasa arriba del escenario con el artista hay que conocerlo abajo, ¿no? Porque uno, si antes de
de escucharlo en escena tiene la data de su lugar de origen, de sus sueños, de sus frustraciones, podrá entender mucho más lo que pasa arriba. A mí me da la sensación que si uno no la conoce a Alejandra Pizarnik abajo del escenario, va a ser muy difícil poder entenderla arriba. Sí, a mí lo que me llama la atención de Alejandra Pizarnik, hay gente que es muy especializada en esto, uno es un humilde lector de sus poemas, es conociendo incluso su calvario, porque fue un calvario su vida y eso es lo que la lleva a suicidarse a los 36 años más o menos, es que cómo se entendía a través de las almas, ¿no? A través de la letra. Dice La Jaula: yo no sé del sol, yo sé la melodía del ángel y el sermón caliente del último viento, ¿no? Esa utilización extrema de las palabras. Sé gritar hasta el alba cuando la muerte se posa desnuda en mi sombra. El tema de la muerte, el tema de su propia alma, de su propio interior, que creo haber leído varios poemas y no encontrar mucho más allá de su interior, cómo se comunica con tu interior también. Es maravilloso. Y ese anarquismo emocional que tenía ella me parece que también le cabe a la individualidad de todos nosotros, a las tristezas, al sol negro, a las oscuridades, etcétera, que a veces te ayudan a vivir y a ella no, digamos, ¿no? Entonces me parece que otra vez escuchar algo sobre Alejandra Pizarnik está bueno, ¿no? Silvina. Hoy me pregunté, ¿cómo sería el mundo si Silvina no hubiese nacido? Silvina, Silví, Silvet. Te llamé y nadie contestó. Me siento muy orgullosa y con un poquito de miedo, a causa de la responsabilidad que implica escribiendo con tu lapicera. Es una gran prueba de amistad de mi parte esto de no sonreír todo el tiempo y de no decir chistes todo el tiempo, que es lo que hago con 99 de cada 100 personas que conozco. Quiero decir que revelar la tristeza es algo así como la máxima confesión, al menos en mi caso. Pero me horroriza pensar que pude comunicártela. Ojalá que el peregrino la haya disipado, si es que no la dejé al irme. La ferviente relación que construyeron Silvina Ocampo y Alejandra Pizarnik anidó admiración y dependencia, cortesías y súplicas, temores y deseo. Fue, como muchas amistades femeninas, un espacio misterioso que, en este caso, oscilaba entre lo lúdico y lo fantástico. Las cartas de Pizarnik a su amiga Ocampo, Silvina, o Silvet, o Silví, como ella impúdicamente la nombraba, desentierran solo una hebra de esa ligadura. El enigma seguramente aún sobrevuela la casa de los Ocampo Bioy, en Posadas al 1600, que la Pizarnik visitó asiduamente. Allí, en las espaciosas salas de estar, en las antecocinas, en los cuartos de lectura, quedaron las palabras dispensadas, pero sobre todo los gestos y algunos silencios que se prodigaron estas dos mujeres apasionadas. Cristina Piña, autora de la biografía Alejandra Pizarnik. La relación con Silvina Ocampo creo que es bastante clara a partir de las cartas de la correspondencia entre ellas publicada en Correspondencia Pizarnik, recopilado y armado por Yvonne Bourgeois. Alejandra se enamoró de Silvina, se enamoró y ahí entonces uno va siguiendo en esas 9 cartas cómo va montando una pasión o una fascinación que es muy comprensible. Silvina, aparte de ser mayor, representaba toda una serie de cosas que a Alejandra le fascinaban y era una personalidad y una persona profundamente seductoras. Hubo algo más unilateral en ese sentido. Es la poeta joven que se enamora de la poeta y narradora mayor de clase más alta, con otro mundo, otro conocimiento y otro aire, ¿no? Escribime, la muy querida. Necesito de la bella certidumbre de tu estar aquí. Quisiera que estuvieras desnuda, a mi lado.
leyendo tus poemas en voz viva. Sylvette, mon amour, pronto te escribiré. Sylve, yo sé lo que es esta carta, pero te tengo confianza mística. Además, la muerte tan cercana a mí, tan lozana, me oprime. I want to stay here with you forever. El caso de Silvina era esa especie de rancia aristocracia porteña que tenía hábitos y lujos que quizás de cerca ella no había experimentado tanto. Yvonne Bordelois. Eso también la deslumbró a Alejandra. Y hay que tener en cuenta que Silvina tenía contactos mucho más amplios, en el sentido de que no solo tenía amigos poetas o bohemios, sino que también su círculo social era el círculo de una aristócrata porteña de esa época, es decir, que era un círculo muy vasto y tenía una cantidad de ofertas, digamos, de intimidad y de amistad y de vida social que Alejandra no llegaba a tener. Y además, Silvina era mucho mayor que Alejandra, de modo que había incompatibilidades desde el principio entre ellas y eso produjo un quiebre en las relaciones y además Alejandra podía ser muy agobiante en ese asedio, en esa necesidad que tenía de absoluto y Silvina naturalmente no estaba acostumbrado a ese tipo de exigencias y se pudo, claro, anticipar ese quiebre que la dejó muy mal a Alejandra, ¿no es cierto? Producción periodística Melina Covielo y Cecilia Litvin. Guión Virginia Arce. Locución Liliana Galguera, Romina Pedelés y Juan Carlos Beltrán. La construcción del presente tiene sus cimientos en el pasado. Archivo Nacional. Tiempo de irnos después de 60 minutos de archivo y de la mano de una promesa, porque lo próximo tendrá que ver con un programa especial, temático. Estará destinado al 1 de mayo, estará destinado a los trabajadores y a documentar de la mano de sonidos y fundamentalmente el siglo XX argentino, que tiene una banda sonora muy especial, con triunfos, con derrotas, con victorias, con muertes, con mucha muerte. Los 1 de mayo, sobre todo hasta la llegada del irigoyenismo, serán 1 de mayo plagados de muerte, ¿no? En virtud de entender que ese era el único camino para combatir ideológicamente el anarquismo y el socialismo que llegaba cruzando el Atlántico. Sí. Era un programa muy especial, don Piana. Sí, vamos a ver también o escuchar algunas cuestiones que tienen que ver con positividades del 1 de mayo, que tienen que ver con la Constitución de 1949, con la inclusión de los derechos laborales, después de todas estas luchas, llegar a la Carta Constitucional a lo máximo con una reivindicación. Con la incorporación de algunas cuestiones que no en todas partes del mundo existen, ¿no? Claro. Esto de negociaciones salariales, etcétera. Así que bueno, esa va a ser nuestro programa especial. Recordamos, como siempre, metete en la web radionacional.com.ar, ahí vas a encontrar los programas, algunos archivos. En Facebook también buscanos como Archivo Nacional. Esto se hizo gracias a Manos, Orejas y Vistas Mágicas de Micaela Pollack, de Ignacio Guglielmi y Diego Rosato, que son los que arman esto, en definitiva, y los que construyen Archivo Nacional. Y www.radionacional.com.ar para seguir escuchando piezas del Departamento de Contenidos de la Radio Pública. Archivo Nacional.